Hola, 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 ¿cómo les va? ¿Cómo andan? Queridos y queridas, bienvenidos a un programa más de Entre Empresarios. Luis Octavio Valtierra quien los saluda y les da la bienvenida a una noche más en este espacio donde platicamos temas de negocios, donde tenemos invitados fundamentales para que este próspero país siga prosperando. Mi querido Salvador Garrido Márquez, ¿cómo te va? ¿Cómo andas? Mi querido Luis Octavio, muy bien, gracias a Dios. Afortunadamente aquí ya listo para esta nueva emisión de Entre Empresarios por Heraldo Media Group. Todos los martes a las 10:30 de la noche en este canal. O su repetición el día de la semana que quieras, a la hora que quieras. Nos encuentras también por YouTube, nos encuentras también con Heraldo Media Group, ya sabes, canal 8 de tu televisión, si es que nos estás sintonando por televisión. Y también en los sistemas cerrados, ahí nos encuentras, no vamos a decir los nombres, ya sabes a cuál nos referimos. Y bueno, Octavio, muy prolijos como siempre. Muy prolijos y te veo como ping-pong. Bueno, pues ya sabes. Muy lavadito de la cara. Muy limpiecito, con agua y con jabón. muy aseadito, muy lavadito, sin embargo... El concepto de lavado no siempre es tan positivo, mi querido Salvador. Así es, mi querido Luis Octavio. El lavado de dinero es algo que debemos cuidar y debemos evitar. Y por eso es que hoy tenemos a dos grandes invitados para hablar de este tema, en donde acaba de darse a conocer una nueva ley, una nueva reforma en esta materia. Así es, y para efectos de conocer un poco más de nuestros invitados, ¿qué creen? Por supuesto, nuestra producción preparó un par de cápsulas que vamos a ver ahora. El día de hoy, entre empresarios, nos acompaña Ricardo Lechuga, CEO de GEL Auditoría. Su experiencia abarca áreas de auditoría, consultoría financiera, prevención de lavado de dinero, ley Sarbanes-Oxley, entre otras. Además, está respaldado por certificaciones de la Asociación de Especialistas en Antilavado de Dinero, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y el Instituto Mexicano de Contadores Públicos. Además nos acompaña Sabina Hernández, gerente de GEL Auditoría, licenciada en Derecho por la UNAM y cuenta con una certificación en prevención de operaciones con recursos de procedencia ilícita y financiamiento al terrorismo por la CNBV y en materia de actividades vulnerables por la UIF. Con más de 8 años de experiencia, ha participado en diversos proyectos a nivel nacional, dando asesoría en materia de cumplimiento en PLD dentro del sector financiero, así como de actividades vulnerables en el sector económico. Acompáñanos a platicar con nuestros invitados. Así es, queridos y queridas, ya lo vieron, ya lo escucharon y ahora les presentamos, traemos para ustedes Sabina Hernández, Ricardo Lechuga, Sabina Hernández, quienes están hoy con nosotros para platicar entre empresarios. Sabina, bienvenidos. Hola. Muy buenas noches. Sabi, querida, ¿cómo andas? Richard. Bienvenida, Gracias, adelante. gracias. Mi querido Richard, ¿cómo estás? Todo muy bien. Un gusto verte como siempre. Por favor, pasen, Tomen tomen asiento, asiento. Richard, por favor. Están en su casa. ¿Cómo les va? ¿Todo bien? Todo como debe ser. Todo bien. Oye, qué gusto, Sabi, tenerte con nosotros. Esperamos ser la primera de muchas. De muchas. Muy bien. Bueno, Y mi por querido el tema, Richard, me parece que va a ser la primera de muchas. es un tema que va a estar va a estar en vivo en vigor y va a estar todo este muy, pero año. muy El frecuente. que viene, ya nos va a platicar más Sí. detalles, mi querido Richard, mi querida Sabi, pero bueno, sin duda tendremos por acá más seguido. Sin duda, hashtag asesórate también, no se lo pierdan todos los miércoles, acá mismo en Heraldo Media, pero en su versión de radio, por el 98.5, 10:30 de la noche. No, ellos están 9:30 de la noche, mi querido Dan Bouchan, Fidel Camarillo, Toño García y todos los invitados. Sin duda, hashtag asesórate. Mi querido Richard, Mi querido Octavio. un gusto verte una vez más en este espacio. Muchas gracias por dedicarnos Al estos contrario, tiempos. al contrario. ¿Qué pasó que se movió el avispero? No tenía ni un par de semanas que nos decías que había ahí unas iniciativas de ley y de repente lo que no había sucedido en años, porque previo a la pandemia también venías con el tema de ahí viene el lobo y el lobo no llegaba y de repente en unas semanas se materializó todo. Cuéntanos un poco de contexto. Pues prácticamente, como bien estableces, hubo 6 años que estuvimos esperando esto, pero bueno, finalmente en el mes de abril se empezó a brotar el avispero, como bien comentas. Ahí empezó el 10 de abril. Y bueno, las últimas 2 semanas estuvieron sumamente intensas, hasta que por fin, la semana pasada, se aprobó la reforma. Para no obviar, esto es una reforma a la ley. Federal. Eso, ley federal, tiene todo un título nobiliario. Es la ley federal para la prevención e identificación con recursos de procedencia ilícita, mejor conocida y abreviada como la ley antilavado. Écola, coa.
Así es, para abreviar, porque Sí, su nombre sí. es muy extenso. Sí, es el apodo, el nombre popular Así con el es. que le conocemos la ley antilavado, que Así como es. bien dices, desde hace más de 6 años y monedas, veníamos esperando una reforma, iba a haber cambios, se especulaba de muchos mercados que iba a tocar, Así es. distintos brazos que se iban a diversificar y al final del día se materializó recién unas semanas. Sí, Así es. que ahí me gustaría, yo creo que para efectos de todas las personas que nos están viendo, porque vale la pena que evangelicemos sobre este tema, es entender qué se entiende por lavado de dinero. Porque este concepto hoy va a ser perseguido y por ello es que debemos de estar cuidando cada detalle de esta situación. Entonces, sobre esas bases, lo que yo empezaría, si estás tú de acuerdo con ese tema, es el que nos platique, en este caso, tanto Ricardo como Sabina, la definición o lo que se entiende por este concepto general, coloquialmente conocido como lavado de dinero. Venga, ¿Qué caray. es este concepto que se entiende como lavado de dinero? ¿Por qué ese nombre y en qué consiste precisamente esa actividad ilícita? Que lo Ricardo hemos Lechuga. lo hemos visto además en muchas series y Así y en es. muchas películas, ya vuelto cine de una forma muy histriónica, Así es, así es. pero que tú nos lo vas a poner muy práctico. Así es. De hecho, esto viene de aquellos, término lavado, viene de, han escuchado nombrar Al Capone, que se empezó el tema de que tenía recursos de procedencia ilícita y lo que hizo fue poner negocios de lavandería. Y a través de ese negocio blanqueaba los recursos. Y en términos coloquiales, es dinero sucio que se obtiene de manera ilícita. ¿De qué actividades? No solamente narcotráfico, porque pensamos que solo es narcotráfico, no. Hay trata de personas, hay hoy en día un tema de huachicoleo, por ejemplo, es dinero ilícito que se obtiene. Incluso los temas de defraudación fiscal, ¿no? También son recursos que se obtienen de manera ilícita y que son dinero ilícito. Otro tema que es la comercialización de armas, todo este tipo de actividades que son ilícitas. Entonces alguna persona pues, tiene dinero sucio, dinero de un acto ilícito, lo tiene en la bolsa, En efectivo. efectivo. ¿Qué es lo que quiere hacer? Pues primeramente hacer un proceso de colocación. ¿Qué es la colocación? Es un proceso donde esta persona, que es delincuente, trata o ingresa el recurso al sistema financiero. Hay muchos métodos, el más conocido es un método que se le conoce como el tema de un pitufeo. ¿Por qué? Porque contrato a 100 personas, A muchos pitufos. a muchos pitufos, justo, les doy una cantidad que no rebase el umbral de identificación, les pago una comisión y a través de Aldea pitufa. esta metodología, esta forma, lo ingresan al sistema financiero y ya está. Es una forma muy fácil de ingresarlo, ¿no? Ok. A diversas cuentas bancarias. Oye, también. Que esto parecería una historia de terror No. o es una historia de fantasía. parece una Así es, historia, sí. Así es. hay una serie que sigue esto al pie de la letra, si no la han visto se llama Ozark. Ándale. Está por ahí en la de la N. en Que es la de la N. excelente serie. Ozark justo primero te enseña el ABC muy gráfico con una Así es. lavadora, enseñan el tema de dinero sucio que entra, cómo sale después el limpio, Así es. pero también este ejemplo que nos estás poniendo, Richard, lo hacen con unas, no les voy a spoiler, pero el ejemplo lo ponen clarísimo con un casino. Ándale, justo. Y digamos que precisamente esta colocación, término lavadora, término casino, es cuando yo ingreso la ropa sucia a la lavadora. Luego viene un tema que es el tema de estratificación. Es una estratificación, es perder el rastro del dinero. Y aquí es donde intervienen estas modificaciones importantes de las actividades vulnerables. Quiero hacer un comentario porque pocas veces escuchamos el foro con tanto silencio. Yo siento que varios están tomando nota. Ojo, esto no es un ABC para que lo vayan a replicar en sus casas, no lo vayan a tomar como tips. Al contrario, solamente estamos poniendo la historia, el storytelling detrás. Exacto. Yo destacaría son las acciones ilícitas que hoy están siendo perseguidas y que ya han sido perseguidas, nada más que se está reformando la ley para fortalecer y evitar este tipo de acciones. De acuerdo. Ahora sí, perdóname, Richard. No, está perfecto, porque nos quedamos en el tema de, ahora sí, viene perder el rastro del dinero. Y es aquí donde una persona que hace actos ilícitos pierde el rastro del dinero a través de inversiones,
¿Inversiones cómo? Pues inversiones, compra autos de gran valor, compra joyas, invierte en el desarrollo inmobiliario, que es un tema de alto riesgo. Digo, vamos a irnos al pasado, hoy. Hay ciudades que han crecido sustancialmente en el tema de desarrollo inmobiliario, hay departamentos, edificios muy modernos, plazas comerciales. Pues la forma es invertir en esos negocios, ¿no? Hacemos inversiones de gran valor, hacemos transferencias bancarias, infinidad de cosas. Es decir, si nos vamos al término lavadora, ahí es donde ya está el proceso caminando, ¿no? Está la lavadora trabajando, haciendo chaca, chaca. En el chaca, mero chaca, 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 justo chaca, eso chaca, pensé. chaca, chaca, chaca. Luego viene un Y tercer... aquí parecería, el punto aquí esencial es que tú tienes una empresa que recibe recursos en efectivo y todo parecería que esos recursos vienen precisamente de su actividad, que es la venta de bienes o servicios. En este caso, venta de bienes inmuebles, venta de joyas, venta de autos, en este caso los casinos o cualquier otra actividad que obviamente por su propia actividad, por su propio giro, pues recibe efectivo, que esa es la característica particular, recibe efectivo. Y entonces entra como un ingreso en estas empresas o como un préstamo, como un financiamiento o con otra naturaleza, y al entrar en esta empresa lo recibe y lo destina, desde luego, a otras actividades, a una reinversión y a su propia actividad, o lo destina a otras inversiones, y entonces ese ingreso que deriva de este recurso comienza a pagar impuestos, a transparentarse, a declararse, Se hace la pero el magia. original, y se va haciendo precisamente esta conversión de dinero ilícito que se va trasladando a través de diversas empresas hasta Desaparece. volverse lícito. Y ¿Por qué? aparece en forma de lícito. Exactamente. Exacto. ¿Por qué? Porque este recurso entró en forma de una venta y después se convierte en inversiones que tienen ingresos, pagan impuestos, se declaran y pues ya están regularizados. El punto es que el origen que tienen es proveniente de actividades que Ilícitas. no son correctas, Correcto. que no son lícitas. Por eso es ilícito. Y este concepto es lavado de dinero porque algo que está sucio, ilícito, se vuelve legal. Y eso es lo que hoy en día, pero con mucha fuerza, se va a vigilar, regular a partir de esta reforma en México y se está regulando desde hace mucho tiempo en el mundo. Y ojo, en nuestra relación comercial con Estados Unidos, en nuestra relación comercial con diversas empresas, este tema es vital. No duden que precisamente todos estos cambios se dieron a raíz de esta situación comercial que estamos teniendo con el mundo, no solamente con Estados Unidos. Y viene el TEMEC y vienen muchas otras situaciones, Ricardo. Sí. Perdón, pero creo que No, justo. era nada más quise trazar una línea con la finalidad que quedara claro esa circunstancia. Sí, justo porque eso que comentaste, Salvador, ya darle esa aparente licitud es el tercer proceso, que es la integración. ¿Cómo ingreso el dinero otra vez al sistema financiero, pero ya con aparente licitud? Pues digo que precisamente viene de la renta de un inmueble, la venta de un inmueble, la venta de un auto, la venta de la joya, la venta de la obra de arte. Ya fui al casino, jugué y pues el casino me pagó porque gané. Esa es la forma de lavar el dinero, ¿no? Y en efecto, esta reglamentación no es una reglamentación solamente en México. Es una reglamentación que viene de un grupo de acción financiera que es el famoso GAFI, que su actividad es promover las actividades antilavado para proteger, ojo, al sistema financiero. Y claro, viendo desde el punto de vista empresarial, proteger a los negocios. Porque quien hace actividad vulnerable son muchas empresas, es un padrón muy grande y tenemos que proteger para que los negocios vulnerables no sean usados para lavar recursos. De acuerdo. Y aquí viene la pregunta, ¿por qué hablas de negocios vulnerables o conceptos de actividades vulnerables? Aquí, Sabina, ¿cuáles son los negocios, actividades vulnerables o empresas que deben de tener cuidado de ser utilizadas para esta actividad? ¿Nos puedes explicar
¿Cuáles son estas actividades vulnerables? Sí, claro. Bueno, las actividades vulnerables prácticamente son aquellas actividades económicas que podrían ser utilizadas por su propia naturaleza, son utilizadas o podrían ser utilizadas para lavar dinero, ¿no? En este caso tenemos al desarrollo inmobiliario, tenemos lo que serían los casinos propiamente, tenemos también por ahí las agencias de autos, que también son importantes que las consideremos. Tendríamos también por ahí algunos desarrolladores, los desarrolladores inmobiliarios, que son las importantes actividades, ¿no? O las más destacables. Oye, ¿qué tanto se consideraría, por ejemplo, el tema de estas empresas que prestan dinero o que de alguna manera dan algún tipo de financiamiento? ¿Ellos también entrarían en este supuesto? Sí entran en el supuesto siempre y cuando te establecen que no sean entidades financieras, ¿no? Que no pertenezcan a este sistema financiero. Entonces, ahora sí podemos hablar de que hacen actividad vulnerable, ¿no? Las que prestan dinero, las que emiten tarjetas también departamentales, tarjetas de todo este tipo. Entonces, son también actividades vulnerables. Sí, bueno, el sector financiero, llámese bancos, casas de bolsa, sociedades financieras de objeto múltiple, sociedades financieras populares, uniones de crédito, incluyendo temas de instituciones de seguros y otras. Todos. O sea, hay muchas instituciones del sector financiero están obligadas a cumplir con regulación en materia de lavado de dinero, de prevención de lavado de dinero. Y están obligadas inclusive a dictaminarse y a ser auditadas y presentar un informe que confirme que tienen los controles para evitar el lavado de dinero o disminuir el riesgo. La entrada de este dinero sucio. Pero ese es el sector financiero. Esta, por lo que yo entiendo, y ahí es donde quiero que ahondemos, es, ok, el sector financiero ya está controlado, está vigilado y todos los ojos están aquí, y pues obviamente ahorita hay una polémica en torno presente a la situación. Imagínate, si a eso sucede en instituciones reguladas, lo que no sucederá en instituciones no reguladas. Oye, se me vino otra inmediatamente. ¿Qué pasa con los criptoactivos? ¿Esos también entran? Son actividad vulnerable también, las criptomonedas que no estén reguladas por la ley FinTech, que no es el sistema financiero. Digo, también, sé que ya no es novedoso, o sea, ya tenemos varios años, pero sigue siendo un artículo, digamos que popular, sobre todo entre cierto sector. Ibas a decir justo algo, perdón. Bueno, sí. Bueno, aquí es que retomo esto porque tú hiciste el comentario de temas de financiamiento. Sí. Entonces, aquí es donde vienen las dudas de todos los que hoy en día tenemos actividades económicas. Ejemplo, una empresa o personas que hoy en día tenemos entre empresas del mismo grupo económico o incluso siendo sociedades, nos prestamos dinero, tomamos financiamiento y en este caso en particular, el financiamiento que demos a través de créditos, préstamos, mutuo o jurídicamente la definición que demos a este financiamiento, estaría siendo ya sujeto de un concepto de ser considerado como actividad vulnerable. ¿Es correcto, Sabina? Sí, es correcto. Esta parte es la que nos ayuda a mantener o que nos hace esa diferencia, ¿no? Con las demás, con el resto de actividades económicas. Quienes hagamos estas actividades son las personas que tendríamos que estar vigilando este cumplimiento o esta nueva reforma, este nuevo proyecto, ¿no? De reforma. Incluso aquí me atrevo a hacer un complemento porque tiene razón Salvador. Hoy en día hay grupos empresariales que son grupos grandes que tienen su operativa, sus servicios, tienen su inmobiliaria, tienen su administrador de recursos. Es ahí donde tenemos que tener mucho cuidado, porque pensaríamos que al ser un grupo empresarial que mi actividad principal es comercializar, manufacturar, no, pues yo no estoy obligado. Pero si vemos el trasfondo, puede ser que de esa compañía, esa empresa que que administra la tesorería centralizada del grupo, tenemos que analizarla si realmente no hace una actividad vulnerable. Porque si catalogamos y analizamos la operación, analizamos el contrato, y llegamos a la conclusión que esto lleva a un préstamo, a otorgamiento de financiamientos, entonces pareciera, más bien, confirmamos que tenemos que dar un cumplimiento a la ley antilavado. Oye, pero soy un grupo. Bueno, el criterio de la autoridad es decir, independientemente que seas un grupo, tienes que darme cumplimiento. Alguna también, grupo empresarial que tenga dentro de esta empresa, de este grupo, tenga una empresa que es la dueña de los inmuebles y que renta la oficina, renta la bodega, pues también está sujeta a un programa de cumplimiento. Okay.
Otra actividad es el servicio especializado, el que era antes el outsourcing, que ahora es o insourcing, ahora se llama servicio especializado. Tenemos que analizar perfectamente el grupo empresarial, porque hay una confusión muy grande, que es grupo empresarial y que es parte relacionada. Si mi compañía que me presta servicios especializados no está dentro de mi grupo empresarial, podemos llegar a la conclusión que también es una actividad vulnerable y debemos dar cumplimiento a la reglamentación de la ley antilavado. Entonces, ese es el reto que tenemos hoy en día, porque hay actividades y empresas que no tienen identificado que realmente hagan una actividad, cuando en el fondo, y si analizamos la operativa, podemos concluir que sí lo hace, ¿no? Sí, y bueno, también eventualmente hay empresas que obviamente en una actividad cultural o en una actividad quizás de inversión o en una actividad de apoyo, invierten precisamente en obras de arte, ya sea incluso a través de asociaciones, y hay muchas empresas, digo, un ejemplo, el Museo Sumaya pertenece a un grupo empresarial, es una fundación desde luego, pero todo esto obviamente, el hecho de que tú adquieras obras de arte, joyas, etcétera, también está bajo la lupa. Ricardo. Es quien vende la joya, quien vende la obra de arte, es la persona que se obliga a identificar al comprador, ¿no? Ese es también un reto, ¿no? De hecho, el sector a nivel internacional ha sacado muchas guías para identificar precisamente a quién es el verdadero dueño de los recursos. No, creo que este es uno de los sectores que ha llevado a eso, que a lo mejor Ricardo va a comprar la obra de arte, pero a lo mejor yo estoy actuando por cuenta de otro. Entonces es muy característico en este tipo de actividades que la persona que hace la compra de la obra de arte no sea el que realmente va a recibir los beneficios de la misma. Entonces tienes que buscar ahora en ese sector quién realmente es el dueño beneficiario, el dueño que controla esos recursos y quién realmente va a disfrutar de esa obra de arte, ¿no? O de ese premio, de todo eso es bien importante considerarlo. Sí. Y ahí me platicaste tú una anécdota, Octavio, que fuiste tú a una tienda de estas de lujo que sueles visitar. No des mala información, entonces, por favor, aquí. No, pero lo que me platicaste es que adquiriendo una prenda que no necesariamente era una joya, te pidieron el registro por la adquisición, en este caso, que estabas haciendo, en donde te pidieron tu información personal, porque es parte de la regulación que vamos a ver ahorita. Estamos hablando de qué actividades y qué empresas. Pero ahora, bueno, ¿qué tienen que hacer estas empresas precisamente con motivo de esta regulación que nos obliga a realizar actividades para prevenir el lavado de dinero? Claro. Pero bueno, en esta actividad que tú me platicaste, pues tuviste que dar información por la compra pues de esta prenda que no era joya, pero era considerada como si lo fuera. El famoso mercado de lujo, ¿cierto, mi querido Richard? Exactamente. Porque sí, creo que está buena la acotación en un ejemplo evidentemente metafórico y supuesto, pero no se remite el caso solamente a joyas, porque a lo mejor alguien dice, ya la libré. Afortunadamente ustedes, como pueden observar, no existe tal pieza, pero es verdad, o sea, ya hay artículos que por sus propias características exceden ciertos montos y entran en el bucket del mercado de lujo y tendrán que ser sujetos de reportes. Sí, no me deja de meter, Sabina, pero yo creo que en tema de mercado de lujo hay todo un tema. Porque si bien es cierto lo que es regulado, lo que debe ser reportable son la joyería que tenga oro, plata y demás, muchas veces por buena práctica y porque el mercado es muy riesgoso el de lujo, independientemente si compras una prenda, unos tenis y demás, te identifican. Te identifican porque también pueden ser vinculados a una actividad ilícita por el solo concepto que maneja el famoso artículo 400 bis de la ley penal, ¿no? Que establece que mientras tú encubras, participes, puede ser que te relacionen. Entonces, mejor me cubro porque puedo ser yo en una manera tipificado en algún momento. Como una buena práctica. Exactamente. Entonces, buena práctica porque sí tiene este tema, ¿no? De acuerdo. Pues mira, vamos llegando al cierre del primer bloque del programa, el primero de dos, también no se creen que van para muchos, pero nos sirvió para dar un muy buen contexto de las actividades vulnerables. Ya tuvimos también el contexto de lo que se conoce formalmente como lavado de dinero y con eso, si les parece bien, hacemos esta pausa y regresamos ya para que nos cuenten nuestros invitados con mayor detalle cómo viene la mano ya de la reforma a la ley antilavado. Así que, queridos y queridas, no se nos muevan. Nosotros nos quedamos también aquí platicando un poco en el cotilleo
Entre Empresarios. ¿Por dónde? Por Heraldo Media Group. ¿En qué canal? Si es que nos estás viendo por televisión, en Canal 8 de televisión. Hacemos esta pausa y ya regresamos. No se nos vayan. Asesórate. 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 No nos cansaremos de decírtelo. Asesórate. Garrido Licona. Asesoría fiscal, legal, financiera y de negocios. Visítanos en garridolicona.com. El outsourcing no es indebido y no ha desaparecido. Hoy se le conoce como servicios especializados. Lo que es indebido es que tú o tus proveedores no estén correctamente registrados ante la autoridad y no cumplan con los requisitos establecidos. Esto puede traerte consecuencias fiscales, legales e incluso penales. Evita riesgos innecesarios. Contáctanos. GL Working. Working for you. www.glworking.com. Para hacer negocio hay que generar confianza. En GL Auditoría analizamos y nos aseguramos que la información financiera de tu empresa genere confianza y tranquilidad para tus clientes, socios, autoridades e instituciones financieras, entre otros. GL Auditoría. Preservamos tu patrimonio. www.glauditoria.com. Queridos, queridas, estamos de vuelta Entre Empresarios el día de hoy platicando con nuestros invitados Sabina Hernández y Ricardo Lechuga, ambos especialistas en prevención del lavado de dinero, quienes nos están platicando toda la historia de qué se conoce como lavado de dinero. Ya nos dieron un ejemplo muy gráfico de cómo se mallleva esta actividad ilícita a todas luces. Y también nos dieron los ejemplos de las actividades que, digamos, son sujetas o susceptibles de verse vulneradas por dinero mal habido, y todo el proceso que se da en este blanqueamiento del mismo. Y el motivo por el cual nos acompañan el día de hoy, además de darnos esta claridad en la materia, es porque, como siempre, ustedes saben, les traemos fruta fresca, fruta de temporada, y por fruta fresca de temporada me refiero a que hubo una modificación reciente o una reforma a la ley antilavado. Así que, mi querido Ricardo y Sabina, cuéntenos ya con mayor detalle, ya entrando en materia técnica, cuáles fueron estas modificaciones y qué estará sucediendo en los próximos meses, diagonal años. Adelante, Sabi. Pues sí, mira, prácticamente estamos hablando de que esta ley tiene una exposición de motivos, o esta reforma tiene una exposición de motivos muy interesante, en la que te habla sobre, bueno, todo lo que ya ha pasado, toda esta actualización de cómo piensan los lavadores hoy en día. Y entonces la ley, pues es una ley que viene de 2013, 2012, por ahí. Entonces ya es una ley un poquito vieja, por llamarla de alguna manera. Entonces ahora pues ya va a venir con esta nueva actualización, ¿no? Ya manejando lo que decíamos hace rato, activos virtuales, ya maneja unos nuevos conceptos que antes no tenía, ¿no? Entonces eso es importante que nosotros lo tomemos en cuenta respecto de cómo esta ley está haciéndose esta modificación, ¿no? Y entrando ya en materia respecto de lo que es las nuevas obligaciones a la ley, estamos hablando de aquellas partes de la identificación de un cliente de manera correcta, haciendo tu formato de identificación, vaya el la famoso redundancia. Know Your Client, ¿no? Exactamente. Este KYC que es muy famoso, donde vas a colocar tu nombre, vas a colocar tu domicilio, tus teléfonos, demás información personal de la persona a identificar, ¿no? O de tu cliente que vamos a identificar. Y también vamos a ver esta parte del conocimiento de tu cliente. Vamos a ver qué tan riesgoso es nuestro cliente para poder operar con nosotros. Entonces, son temas que no venían o que no están en ley actualmente. Sin embargo, con esta reforma estamos hablando de una enfoque basado en riesgo. Ya hablamos de esta parte de conocer qué tan riesgoso es transaccionar con Sabina para algún joyero, por ejemplo, ¿no? Para un desarrollador inmobiliario va a conocer qué tan riesgoso es transaccionar con las personas, ¿no? Sí. A ver, aquí entonces, una empresa que tiene operaciones de venta de autos, de arrendamiento de inmuebles, de compra-venta de inmuebles, de construcción de inmuebles y venta,
Mercado de lujo. mercado de lujo, Casinos, justo, centros de etcétera, apuesta, centros de ajá, apuesta, de etcétera. juego. Todas estas actividades de las que hemos venido comentando, lo primero que tienen que hacer es establecer controles denominados conoce a tu cliente Así o es. know your client, y esos te van a permitir recabar la información de las personas que son tus clientes con la finalidad de identificar quiénes son. Y la pregunta aquí es, ¿debes identificar solo a los que te compren en efectivo o tienes que identificar a todos? Así sea Salvador Garrido que paga con una tarjeta de crédito, Salvador Garrido que hace una transferencia, cualquier persona o solamente los que pagan con efectivo. No, son todos son sujetos a una identificación. Y como bien comenta Sabina, este proceso que se refuerza, el tema de la identificación, va enfocado porque hoy en día tenemos que conocer con quién estamos transaccionando. Es decir, medir su riesgo. Si es un riesgo bajo, un riesgo medio o un riesgo alto, ¿no? Ejemplo, si yo voy a comprar un auto, seguramente la agencia a la que yo vaya... ¿Tú quién? ¿Tú Ricardo Yo, Lechuga Ricardo. o un sujeto X? Es un sujeto X. Ok. Va y compra un auto. Bueno, quiere comprar un auto. Ya el ejecutivo, el promotor de ventas lo atiende, le pide información, Sí. tiene que empezar a ver quién es Ricardo. Ricardo es contador público, vive en la Ciudad de México, trabaja en Garrido Licona, X cosas, ¿no? Todo esto. Y él va a ir formando un perfil transaccional. Le va a decir, ok, ¿qué carro quieres comprar? Ejemplo, tal carro, su valor, $1,000,000. Ahí es importante que entre el criterio y precisamente las consideraciones del riesgo. A ver, Ricardo me manifestó esto, tipo de persona física con esta actividad. Vale, riesgo tanto. Oye, Ricardo, ¿cómo va a transaccionar? ¿Cómo me va a pagar? Pues como Ricardo recibe su percepción en el banco, me va a hacer transferencias bancarias, ¿va? Va a transaccionar por sistema financiero. Oye, Ricardo, ¿dónde vive? Vive en la Ciudad de México. Tanto riesgo. Ok. Ricardo, ¿a qué se dedica? Pues es contador público. Perfecto. Oye, incluso, perdón que te detenga ahí porque ahí puede entrar el factor de qué alcaldía, ¿no? No es lo mismo Claro, cualquier correcto. alcaldía dentro, Correcto, dentro del totalmente. de la misma zona geográfica. Totalmente de acuerdo A lo mejor contigo, vives más al sur, totalmente. a lo O mejor más vives al más al norte, centro. más Sí. También eso es un Y una factor. vez que ya me aplicaron estos factores, puede ser que mi riesgo sea bajo. Entonces mi identificación va a ser básica, con la información mínima. Pero ¿qué pasaría si la persona que va a comprar el auto me dice que no, que vive, ejemplo, en Guerrero, en Michoacán, que manifiesta ser agricultor y que la forma en que va a pagar el vehículo va a ser en cash? efectivo. Entonces ahí viene un tema de un riesgo mayor. Ok. Entonces ya puede ser que su riesgo ya sea medio o incluso alto. Ahí te va una pregunta que la he escuchado de manera recurrente. ¿Puedo estar limitado a comprar en cash un vehículo? Sí. O sea, puede y en un momento dado la concesión decir, no te lo vendo, o sea, no te lo puedo vender. Hay límites para el uso en vehículos, hay límites para uso de efectivo. Y por eso es bien importante la identificación. Ok. Pero ojo, muchas veces decimos, no pasa el límite, me pagas el dinero en efectivo. Pero ojo, muchas veces los pagos ya del vehículo cuando hay un financiamiento es cuando se hacen en efectivo. Se reciben en el banco, recibe el banco en efectivo y también eso juega. Ok. Por eso es bien importante conocer qué elementos tienes para transaccionar con una persona. Si es un riesgo alto, entonces tu debida diligencia tiene que hacerse reforzada, es decir, pedir más información, ¿no? Ahora, algo bien importante, las personas políticamente expuestas, que fue todo un tema. Hoy en día, cuando tú conoces a tu cliente, tienes que hacer un barrido de listas negras, ¿no? ¿Y quieres explicar un poquito cuáles son las Sí, claro. listas? Estas listas de OFAC, por ejemplo, también están las listas de el SAT que sacó. Tenemos listas por ahí de PGR, por ejemplo. Son listas importantes que debemos de tomar en consideración a efectos de no transaccionar o tener cuidado, una mayor debida diligencia respecto de cómo transaccionamos con estas personas. Listas de ¿no? personas bloqueadas, es otra. Factureros, entonces todo eso lo tenemos que tener bien conciliado y precisamente por eso se refuerza el tema del cumplimiento en el tema de la identificación, ¿no? Ok. Aquí yo quisiera que ya tenemos los controles necesarios para hacer la identificación. Y entonces somos una empresa que está muy consciente de esta actividad. Llega una persona y hace adquisiciones en efectivo. Mi actividad va a ser entonces si llega una persona en efectivo, tengo la obligación de no venderle
en caso de que el umbral que tú estableces sea mayor al límite que establece la ley? ¿Tengo esa obligación? ¿Y qué sucede si no cumplo con esa obligación? Primeramente, es una actividad, si superas el umbral, estás cayendo en una actividad prohibida, ¿no? Entonces, seguramente si la autoridad, un proceso de revisión te revisa, te va a cuestionar. Y hemos tenido casos reales que te ha obligado la autoridad incluso a cancelar la operación y a regresarle el recurso a la persona que te lo dio por el mismo medio en cual él te lo dio. Si fue en efectivo, tú tienes que ir con el efectivo. Señor, aquí está tu efectivo. Por eso es una transacción prohibida. Y que incluso por ahí en los medios se ha dicho que son incluso temas penales, ¿no? Que es una controversia de los abogados, ¿no? Pero sí, incluso son actividades que no puedes realizar. Lo que es la venta de un inmueble, vehículos, son actividades que tienen restricción de uso de efectivo. Es que eso es lo que quiero alertar. Cualquier empresa que en este caso lleve a cabo operaciones y recibe efectivo, sí debe tener cuidado, decir no, y aquí es donde debe entrar el tema del límite o umbral. Si excede, es no. No pongas en riesgo tu actividad, tu operación, tu negocio. Es no, o de lo contrario, sí te puedes ver envuelto en un tema ilícito que pone en riesgo tu negocio y tu persona. Y esa es la parte esencial de esta reforma y de estas actividades que está regulando la autoridad. Ahora bien, ya está el no. Vamos a suponer que la operación en este caso en particular es celebrada y no excede el del umbral. Yo como empresa tengo operaciones que no son en efectivo. Hacías el ejemplo de que, bueno, Ricardo Lechuga o Salvador Garrido o cualquiera de nosotros, porque estamos en esta actividad, ya sea de una compra de un bien inmueble, mueble, o bueno, en este caso las actividades reguladas. Voy al casino eventualmente, pues me van a identificar. Y en ese escenario, el casino, la empresa de venta de automóviles, Es muy buena. la empresa que está como actividad vulnerable, inmobiliaria, etcétera, ¿qué hace con esa información que recibe, que ya capturó de sus clientes? ¿Tiene que reportarla a alguna autoridad? Tiene que primeramente resguardarla y si la información supera los umbrales, que primero tenemos dos umbrales en temas de prevención al dinero. Es un umbral primeramente de identificación, es decir, si llegamos a un umbral de identificación, ya tenemos que hacer todas las obligaciones, darnos de alta y demás, y tener el expediente. Ojo, todavía no mandar un aviso. Está nada más a resguardar tu información. Si tú superas ya el umbral, digamos, de aviso, entonces sí, en ese momento se detona la obligación de enviar un aviso a la unidad de inteligencia financiera, que es la que realmente tiene esa capacidad y esas facultades de revisar esa información. O sea, hay un umbral primero para no hacer una operación. Así es. Y después, ok, no excedes el umbral, pasas al siguiente paso. Y sobre esas bases, tú debes analizar si dentro de la operación, que sí está permitido y es posible llevar a cabo, no excedes de un monto, Así que es el límite. Son los límites. Si excedes el límite, esa información tienes que proporcionársela A la autoridad. a la autoridad. Y en este caso, me parece que ese es un cambio relevante. La autoridad que va a regular esto, ¿quién es, Sabina? En este caso, quien va a recibir este aviso de primera mano va a ser el SAT. El SAT es el órgano supervisor, es el órgano que va a regular o que va a ver cómo transaccionas, cómo estás haciendo tus obligaciones, y en su caso, pues es quien te va a poder visitar, va a poder tocar la puerta en caso de alguna revisión, algún tipo de información que te requiera de tus clientes. Es el SAT quien lo va a recibir. Posteriormente lo va a transmitir a la unidad de inteligencia financiera y en ese momento es cuando se empieza a hacer todo el análisis de la información. Ya empiezan a ver, oye, tu operación que estás reportando es derivada de un lavado de dinero. Ahora sí vamos a hacer un requerimiento de información para saber más al respecto, ¿no? Y ahí es donde viene inteligentemente, y lo pongo desde esta perspectiva que es relevante, el hecho de que el SAT estratégicamente sea quien recibe esta información, le permite a la autoridad, porque el SAT recibe la información de nuestros ingresos por las declaraciones e información que presentamos. Claro. Y entonces el SAT, bajo este escenario,
recibe esta información y hace un cruce, ok. ¿Cómo que tú recibes 100 pesos Ay, papá. y estás erogando 200? Ay, Estoy poniendo papá. un ejemplo, ¿no? A ver, yo sé cuánto vamos bien, ganas o no estás y sé pagando cuánto impuestos, gastas. o no estás declarando Sí, correctamente, o tienes, presumo que por ahí hay algo que estás haciendo que no es lícito. Sí. Y esa es la forma y estrategia que están siguiendo y por eso ya lo turnan a la unidad de inteligencia financiera, que ahí sí hace toda la investigación de fondo a nivel internacional, Incluso, sí, justo. inclusive para hacer esos cruces de información hasta detectar que efectivamente por ahí hay una ficha, hay una situación de alerta, hay una alarma. Y eso se vuelve muy, muy peligroso Y ya eso para la impacta tu persona. Y sí bolsillo. me ha tocado, y eso impacta tu bolsillo y tu persona. Macanazo de esos, no sé si lo resuelva. O sea, Un sí, martillazo. un martillazo. No, el martillazo. No, y justo creo que vieron todavía Martinoli, interesante. que ves que le están dando ahorita a Martinoli, por eso te quería hacer esa. Oh, ya. Yo Ya, sí, me fui. Sí. Pero justo hay un tema bien interesante, porque hablamos, y parte de la otra reforma que está ahí como que se relaciona mucho con esto, es el tema que hoy en día tenemos que buscar, ya lo había mencionado, pero buscar la figura del beneficiario controlador. Es una obligación que sí es bien importante. Porque, ¿Cómo? ahí te voy, porque ya hablamos Sí, ahllevaste de A ver, repente ese me es un llevaste buen a una punto. cancha Sí, sí, sí. fiscal. Creo que- porque no, se relaciona. Últimamente Se relaciona. tengo yo el concepto de. A ver, primero. A ver, déjame terminar ahorita. Ya Yo soy vimos. comunicólogo, entiéndanme por favor, pero primero me hablaban del beneficiario final cuando hablaban del sistema financiero. Luego me mandaron a la cancha fiscal con el beneficiario controlador. Y ahora otra vez estamos pero hablando de prevención del lavado de dinero, ya me perdí. Bueno, ahorita lo ligamos. El tema aquí es que tú, como consumidor, debes de estar consciente de que ya la empresa con quien compras, tratándose de adquisición de bienes o servicios de estos que se catalogan como actividades vulnerables, tú tienes que proporcionar la información y esa información definitivamente, en el supuesto de la administración que haga de esta información, va a estar en la empresa. Y si excede el umbral, entonces se puede ir. Eventualmente, déjame pensar que las personas que juegan al casino y que están ahí, en el momento en el cual no se dan cuenta que exceden el umbral, ya su información se fue precisamente al SAT y el SAT comienza a hacer ese cruce Ok. y esa información se va a la unidad de inteligencia financiera. Y de ahí se liga ya con un tema quizás patrimonial y corporativo, en donde esta investigación obviamente la bajan a ver de dónde obtenemos los recursos y viene al tema en donde se conoce el concepto de beneficiario controlador, porque ahí se vincula con empresarios, Así con es. accionistas, con sociedades que eventualmente, si tienen recursos, dicen, ok, quiero ver si efectivamente estos recursos provienen de una actividad lícita, porque justo como está la cadena, estos socios, estos accionistas, eventualmente pueden haber obtenido todos sus recursos de una manera ilícita. Y entonces dicen, ok, entramos por acá y ahora investigamos a los socios, accionistas, empresarios, para identificar si efectivamente su riqueza proviene de actividades lícitas. Y comienza la investigación y ahí viene el punto que ¿qué es lo que regulan, Sabina? Pues mira, prácticamente lo que se está buscando en esta parte del beneficiario controlador es conocer y saber quién está detrás de, quién está obteniendo el beneficio, vaya la expresión de esta operación, ¿no? ¿Quién es la persona que se va a ver beneficiada? ¿Quién va a hacer uso de este inmueble, por ejemplo? ¿Quién va a manejar ese auto que compremos? Eso es lo que estamos buscando, ¿no? Regular esa parte. ¿Quién aportó el dinero? ¿Y quién aportó el dinero? Sí, creo que son dos sentidos que tiene esta figura. Una es buscar al empresario como sociedades, como personas morales. Lo que está planteado hoy en día en la reforma es que si tú haces movimientos accionarios, tienes la obligación de subir, ya ojo, fuera de actividad vulnerable incluso, si eres persona moral y haces una modificación accionaria, o constituyes una empresa, forzosamente tienes que empezar a integrar ya esa información del beneficiario controlador en una base de datos. No, ese es el primer requerimiento. La segunda parte es lo que decíamos. Ahora tienes que buscar también de dónde realmente Ricardo va a comprar el vehículo o la persona va a comprar el vehículo. Oye, ¿realmente lo está comprando él? ¿Realmente la persona que va es la que está comprando el inmueble? A lo mejor no. A lo mejor yo estoy actuando como un testaferro, un prestanombres y estoy actuando por cuenta de otra persona.
Entonces, lo que busca eso es que quién está atrás de mí. Hoy es un auto de lujo, pero resulta que quien lo está comprando es un jardinero. Exactamente, es parte del perfil transaccional que vimos ahorita en el conocimiento. Oye, es jardinero, con todo respeto, si voy a comprar un carro de A lo tanto mejor hace valor, mucha plata y tiene todo que ver. A lo mejor Claro. es un jardinero que tiene una red de negocio ya Claro, donde eso- opera en diferente sociedad con otras personas y tiene todo que ver. correcto. Pero a lo mejor A no. lo mejor no. No, entonces eso busca ver si tú tienes dudas sobre quién es realmente el propietario del recurso, tienes que hacer una debida diligencia reforzada. Investigar si él está actuando por cuenta propia o a través de una de otra persona. Porque en caso de haberla, el objetivo es que identifiques a la persona que está atrás de ti. Esa es la segunda parte del tema de beneficiario controlador, que hoy sí es una obligación que están plasmando y el objetivo es que sepamos a nivel, no incluso a nivel nacional, a nivel mundial, quiénes son las personas que reciben los beneficios de un negocio. A efectos de ponerle ejemplos a los temas técnicos, en alguna ocasión nos platicabas de un caso muy particular en un auto donde rascando al beneficiario controlador resultó ser quién. O primeramente era un... Todos esos nombres. No, sin dar el nombre. No, era pero una nada más la persona, referencia. una sí. persona de 3 meses de edad. Un O sea, bebé. un bebé. Un bebé. Sí, justo. Entonces está bien, ya está registrado y todo, pero pues un bebé no puede comprar un vehículo. En este caso no era cuna de oro, era auto de oro. Nació O- en auto de oro. Nació en auto de- Exactamente. Entonces, todos esos temas, y por eso es bien importante que todo se va hilando. Si yo hago una correcta identificación, voy a saber, voy a poder clasificar de forma correcta su riesgo, voy a poder también saber si está actuando por cuenta suya o está atrás de otro, sin perder todo este tipo de cosas, ¿no? Es lo que hoy en día busca esta reforma, que sí tengamos certeza de con quién estamos realizando una operación, ¿no? Así es. Y bueno, y el tema del beneficiario controlador decía que también involucra a los empresarios. También, justo. Porque el empresario tiene una empresa y realiza operaciones. Esas operaciones dan lugar a ingresos y dan lugar a utilidades que son declaradas, pagan impuesto. Si vienen de actividades lícitas, no hay problema. Todo simplemente se transparenta y se tiene que declarar quién es el beneficiario controlador ¿De esa sociedad? de esa sociedad que está generando esas utilidades. Y es una obligación para efectos fiscales entregar o tener lista esa información para cuando la autoridad te la pida. Pero ahora en materia de PLD están pidiéndote que además de que la tengas, también la proporciones, que faltan reglas, pero la es de proporcionar a las autoridades. Sí, ya, a Secretaría de Economía, ¿verdad? A la Secretaría de Economía es así, ya es donde te dice, oye, en este caso vamos a hacer un registro de quiénes son estos beneficiarios controladores, quiénes están viendo beneficiados, y en ese caso pues vamos a hacer ya todo un conglomerado de esa información. Un padrón. Exactamente, de manera que pues en algún momento alguna otra autoridad que Si la necesita requiera, la información, pues puede adelante, disponer de puedan ella. disponer de Es que ahí ella. viene el cruce de información. SAT dice, ok, tengo la información, hay ingresos, mucho gasto, etcétera. A ver, vamos a investigar. Y ahí es donde cruza contra el tema de la información de la Secretaría de Economía y muchas otras fuentes. Dice, ok, vamos a investigar. Este es un empresario, este empresario tiene esta empresa, transparenta sus operaciones. Ah, es actividad vulnerable. Vamos viendo si tiene controles, si realmente su riqueza viene de actividades lícitas o viene de actividades ilícitas, y comienza a profundizarse en relación con este tema. Que esa es la parte en donde las personas que hoy en día están haciendo actividades vulnerables deben cuidar. Ojo, una actividad vulnerable no es una actividad ilícita, es una actividad que puede ser sujeta a que sea utilizada para esos efectos. Vehículo. Y por eso hay que tener mucho cuidado los empresarios en este tipo de Y situaciones. asegurarte de que tu negocio no corra este riesgo. Correcto. Que siento que es como la básica, ¿no? Sí. O sea, es como la del mejor cazador se le escapa la liebre. Oye, pues yo ni siquiera tengo certeza si soy o no soy una actividad vulnerable. Justo. Y esa sería la recomendación número 1. Así es, porque hoy en día, digo, muchas veces me gusta relacionarlo porque hoy están muchos temas de moda y hay un tema sostenible, se habla de sostenibilidad. Esto es sostenibilidad, es un claro ejemplo. La prevención en este tipo de negocios es garantizar que tu negocio en el futuro puede permanecer a través del cumplimiento. No, o sea, no lo veamos como un costo, esto es inversión. Esto es inversión. Pues sí.
Sí, y además también en este caso ahora con la reforma, no solo te dice, oye, cuando ya realizaste la operación, ¿no? Ya no es nada más en ese caso. También tienes que mandar tu aviso en el momento en el que, aunque sea, te hayan ido a tocar la puerta, ¿no? No llevaste a cabo la operación, no hiciste nada porque te diste cuenta a tiempo de que era bloqueada la persona. Ah, bueno, pues entonces preséntame ese reporte de la persona que intentó hacer la operación contigo, ¿no? De acuerdo. Entonces, eso es importante también Muy tomarlo bien, en cuenta. pues ya vamos llegando al cierre del programa, mi querido Salvador, Sabi, Richard. En una palabra, ¿cómo definirías que se viene esta reforma? Yo le llamaría prevención. Sabi, Creo que sería defensa. defensa. ¡Oh, wow! Sí, Bien sacada de la defensa. chistera. Mi querido Salvador Pues Garrido yo diría Márquez. que complementaría prevención es vida hoy. Así de sencillo. Y hablo de una vida empresarial, una vida sana para tu empresa y tu negocio. Muy bien. Ricardo Lechuga, muchísimas Quedo. gracias. Octavio. Sabi Hernández. Un gusto, un gusto. Salvatore Garrido Márquez. Pues muchísimas gracias por acompañarnos. No se pierdan la próxima emisión aquí en Heraldo Media Group, martes 10:30 de la noche. Octavio. Queridos y queridas, les mandamos un fuerte beso y un fuerte abrazo. Cuídense mucho, que descansen. Si es que nos están viendo en vivo por el canal 8 de tu televisión. Si están en cualquier otro horario, pues bueno, buena vida. Nosotros nos quedamos platicando acá con nuestros especialistas y los esperamos la próxima semana en este mismo espacio titulado Entre Empresarios. Chau, bye. Cuídense mucho, por favor. Nos vemos la próxima semana.